Tercer elemento, funciones como parámetros, funciones anónimas, funciones como respuesta. Entonces, otra vez el ejemplo de la suma. Esta es la suma de los enteros, la suma de los cuadrados, la suma alternada en su segunda versión. Nótese que tanto A como B pasan intactas aquí, no se deshace nada, ni a A ni a B. Se cambian son los argumentos de la función f y la función prox, pero las otras no se cambian. Entonces, uno podría escribir más corto lo mismo, teniendo en cuenta que esos parámetros no se tocan. Y entonces la respuesta es sí se puede. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a reescribir la función suma. Yo la muestro aquí en este. Eso es este. Entonces, mi segunda versión de suma. Mi segunda versión de suma recibe f y prox, ¿sí? Pero no recibe a y b. Recibe solo f y prox. Y luego de recibir f y prox, entonces devuelve una función que coge parejas y devuelve un entero. Que coge una pareja AB y devuelve un entero que ya está configurado con esa f y ese prox. Pero entonces suma 2 no devuelve enteros, sino devuelve una función que recibe parejas de enteros y devuelve enteros. Entonces, venga, la escribo aquí. ¿Y qué hace suma 2? Suma 2 devuelve suma f. Eso es lo que devuelve. ¿Y qué es suma f? Lo que definió aquí. O sea, definió una función aquí y luego dijo, yo devuelvo esa función. ¿Y qué hace esta función aquí? Recibe a y b, una pareja de enteros. Recibe a y b, una pareja de enteros. Y pregunta si el primero es mayor que el segundo, devuelve 0. Y si no, entonces le aplica f, esta f de aquí. Esta f no es parámetro de suma f. Pero como está dentro de este alcance, en el alcance léxico está f y está prox. Entonces él puede usar a f y puede usar a prox dentro de la definición de suma f, que es interna, y devuelve suma f. Entonces miremos un ejemplo. Esa es la segunda versión de suma, no es que sume 2, sino la versión 2 de la suma. Esa es la versión 2. Entonces fíjense, recibe unas funciones y devuelve como resultado una función. No devuelve un número, devuelve una función. Esa es la otra característica de las funciones de alto orden. Se pueden devolver funciones como resultado de un cálculo. No hay que devolver números, listas, cadenas. Se pueden devolver funciones. Porque son datos, igual que las otras cosas. Yo puedo devolver cualquier dato, particularmente por un dato que sea una función. Entonces, fíjense que si yo escribo la suma 2 y le paso la identidad y prox. Ay, no hay prox, entonces ¿cómo llamaba? Ah, creo que llamaba suc. Llamaba próximo suc. Entonces él dice, el resultado de suma 2 es una función. Él no dice qué hace, es la función, una función. Pero yo ya sé qué es lo que hace. O sea, si yo cojo, por ejemplo, yo puedo decir suma 2 de eso aplicado en 1,100. Y devuelve la suma desde 1 hasta 100. Pero yo no tuve que pasar, ahora, fíjense que los argumentos no los estoy teniendo que pasar los 4 al tiempo. Paso estos 2, eso me vuelve una función, y luego le paso los 2 para que esa cosa funcione. O sea, realmente esto me devolvió la función que suma todos los enteros entre A y B. ¿Sí? Si yo hago suma 2 con quad y suc, entonces eso me devuelve la función que suma el cuadrado de todos los enteros entre A y B. O sea que si yo cojo a suma 2 y le aplico entre 1 y 100, me va a dar todos los cuadrados de los números entre 1 y 100.
Precioso, ¿sí o no? Las funciones devuelven funciones. Bien, eso es que se devuelvan funciones como funciones, como resultado. De alguna manera, esto se puede ver como que usted cogió la función original era suma, ¿dónde está suma? Suma. Usted cogió la función original que tenía 4 argumentos, f, prox, a y b, y la volvió en una función que recibe los primeros 2 y luego recibe los otros 2, no al mismo tiempo. Entonces, ese luego es que devuelve una función que recibe esos 2 y luego se devuelve entero. Entonces, a ese proceso de tener una función de varios argumentos y volver la función de un solo argumento, en inglés lo llaman currying, porque se lo inventó un científico de la computación llamado Curry. Entonces, currying es hacer esto que les voy a mostrar. No tiene traducción al español, porque se traduce, le decimos currificación, pero realmente es un anglicismo, no sé, una españolización de eso, pero eso no tiene traducción realmente. ¿Sí? Ustedes, algunos ven baloncesto y conocen a Steve Curry, que es el gran mago del baloncesto para los triples. Entonces uno podría decir que cada que él lanza un triple está currying. Todo el mundo dice, cuando lanza alguien un triple desde el mismo centro como lanza él, dice, uy, se hizo una curry, porque le dan el nombre a eso por la persona. Entonces, esta práctica que voy a mostrar aquí se le llama currificación por el señor Curry, pero no fue Steph Curry el que se la inventó, sino otro señor que se llamaba Curry. ¿Sí? ¿En qué consiste la currificación? Consiste en que ver todas las funciones como funciones de un solo argumento. Es decir, suponga que un lenguaje dice, aquí ninguna función tiene más de un argumento. Entonces, ahora yo cómo hago para sumar? Si la suma tiene 2 y la función solo tiene 1, entonces, ¿qué sumo? ¿Mm? Entonces, entonces resulta que uno puede mirar la función de sumar A y B como una función que recibe A y devuelve la función que le suma A cualquier cosa. Entonces, si esa función recibe B, entonces eso va a volver a más B. Ya lo voy a mostrar. Primero, matemáticamente, ¿cómo funciona la cosa? En matemáticas uno escribe B a la A, el conjunto de las funciones que van de A y llegan a B. O sea, B a la A son todas las funciones que salen de A y llegan a B. Entonces, si yo tengo una función que sale de A cruz B, o sea, tiene 2 argumentos, no 1, no 2. ¿Cómo hago para escribir una función que haga lo mismo pero que tenga un solo argumento? Entonces, suponga que esa función f de A, B daba, C, daba un elemento de C. Entonces yo voy a escribir primero mi función exacto, una función que recibe un argumento de A y devuelve una función que recibe cosas de B y devuelve en C. Entonces esa función la vamos a llamar FC. ¿Sí? ¿Qué es esa función? Esa función, la idea es que FC de A me da G sub A, digamos, y esa G sub A es una función de B en C, tal que cuando yo lo evalúo en B, me da lo mismo que me daba F de A, B. Esa es la idea que hay ahí. Entonces decimos que esa señora FC es la versión currificada de F. En cierto modo es como lo mismo. Venga, yo trato de escribir aquí. Yo voy a escribir la función suma, voy a llamarla suma sub A, que recibe un número entero. Ah, no, primero voy a escribir la función suma, que da dos enteros, devuelve la suma de los dos. Entonces es la función suma. ¿Listo? Ahora la voy a currificar. O sea, voy a tratar de escribir lo mismo,
pero con con funciones de un solo argumento. Entonces voy a llamar suma sub a, digamos, recibe a de tipo entero. ¿Y qué devuelve? Devuelve una función. Entonces devuelve una función que recibe b de tipo entero y me entrega a más b. O sea, este b de tipo entero que estaba aquí, lo pasé a decir, eso lo recibe la función y devuelve después a más b. Fíjense que es una definición parecida a esta, solamente que este b entero lo pasé aquí como un argumento que se recibe y se devuelve. Ay, ¿qué pasó? Que no puse el def, no puse el def. Def. Listo. Entonces, suma a de 5, ¿qué va a dar? Suma a de 5, ¿qué va a dar? Va a dar una función. Una función que ¿qué hace? Que a cualquier número que reciba le suma 5. Exactamente. Entonces, si yo quiero sumar 5 con 6, ahora lo escribo así, en lugar de escribir esto. Pero da lo mismo. O sea que realmente yo no necesito tener funciones que reciban varios argumentos. Con tener funciones que reciban un solo argumento, puedo tener cualquier función. Porque una función que quiera que reciba varios, la escribo como una función que recibe uno, luego recibe el otro, luego recibe el otro, y devuelve algo. A ese proceso se llama curryfying. Currificar, le decimos en español, feo. Eso es lo que hay ahí. Ahí está el ejemplo de la suma, chin. Está el ejemplo de la suma. No. Listo. Son las 11:37. Hagamos un descanso hasta las 11:52. Y a las 11:52 vemos lo último que falta,